empezando. ¿Qué tal, chicos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quieran que nos vean. Un video más de VideoJARS por ahora, ¿no? Y en esta ocasión vamos a hablar de los puentes de Wheatstone y de los potenciómetros, que son precisamente dispositivos que nos van a ayudar a leer mejor nuestras señales, ¿no? La clase pasada estábamos hablando de las galgas, del fenómeno que los gobierna, del fenómeno electromecánico que los gobierna y las limitaciones que tienen estas mismas. Por eso el día de hoy vamos a estar hablando del puente de Wheatstone y los potenciómetros. En la siguiente clase vamos a estar trabajando con las celdas de carga, es decir, cómo se tienen que instalar las galgas, cuándo va a ser necesario formar medio puente, cuarto puente, puente completo, dependiendo de lo que ustedes quieran medir. Y ya con la información que tengamos, vamos a estar más que listos para hacer ahora sí nuestra práctica de laboratorio. Esta práctica de laboratorio va a girar en torno a calcular la despresurización de esta lata de soda. Si lo ven, vamos a estar montando las galgas, una orientada hacia lo largo de la lata y otra de forma transversal, obteniendo así los dos esfuerzos correspondientes del recipiente a presión, que en este caso es la lata, ¿no? Ya vean ustedes que ya está apachurrada, esta fue con la que estuvimos trabajando el semestre pasado, ¿no? Ustedes van a hacer lo mismo, van a hacer la instalación de las galgas y al final van a soldar unos cables que van a conectar al P3. Ya la próxima clase les voy a explicar con mayor detalle qué es el P3. Ya algunos lo ubican por su apodo, que es la lonchera, pero el P3 nos va a ayudar a sacar esas medidas, ¿no? Finalmente, ya que hayan hecho eso, pues ya van a poder ahora sí hacer el reporte de su práctica y sacar las conclusiones correspondientes, ¿no? Entonces, ya habíamos visto que las galgas extensiométricas son instrumentos electromecánicos, los cuales me vinculan un cambio en la resistencia, y ese cambio en la resistencia lo vinculo a una deformación, ¿no? Entonces, no obstante, el problema es que la galga por sí sola, aunque sí mida un cambio en la resistencia, muchas veces la deformación resulta ser imperceptible. Por esta razón, es necesario amplificar la señal. Existen dos dispositivos. El primero de ellos es un potenciómetro, que es un preludio al puente de Wheatstone que vamos a estar viendo el día de hoy. Bueno, el potenciómetro, como se imaginarán, es un circuito. Aquí tenemos una resistencia, acá arriba tenemos otra, en el cual nosotros podamos relacionar este cambio de resistencia delta R sobre R, que pues ya les comenté que eso es lo que se vincula directamente con la lectura de la galga, a una señal de voltaje delta E, ¿no? Entonces, lo que cambia de voltaje aquí, lo vamos a ligar directamente a delta R sobre R. Y la ventaja que tiene delta E es que ya me lo va a entregar con una señal amplificada. Vean ustedes que esta tiene una magnitud mucho mayor que esta, por lo que para mí va a ser más fácil hacer las lecturas, ¿no? ¿Cómo se logra esto? Bueno, acuérdense que existe algo que se llaman las leyes de Kirchhoff. Sí, yo sé, somos ingenieros mecánicos, la parte de circuitos no siempre es la que más nos gusta, pero vamos a tener que hacer un breve repaso del tema, ¿no? Las leyes de Kirchhoff son básicamente dos: la ley de Kirchhoff de mallas y la ley de Kirchhoff de nudos o nodos. Repasando un poco, la ley de Kirchhoff de nodos nos dice que la corriente que entra por un nodo, o la suma de corrientes que entra por un nodo, es igual a la suma de corrientes que sale del nodo. La más común que se utiliza, no obstante, es la ley de Kirchhoff de mallas. Y la ley de Kirchhoff de mallas me dice que la caída total de voltaje en una malla es igual a 0. Entonces vean ustedes aquí que podemos nosotros
determinar la polaridad de la batería. Esta aquí es una batería con un cierto voltaje V que me ayuda a empujar la corriente de menos a más. Y por aquí vemos que se va a encontrar con un obstáculo. Las resistencias son obstáculos al fin y al cabo. Y luego acá se encuentra con otra resistencia. Ahora, nosotros también, si nosotros hacemos esto, vean ustedes que aquí está dada la polaridad de cada una de las resistencias. Entro por negativo, sale por positivo, este se toma positivo. Luego por acá, entro por positivo, sale por negativo, se toma como negativo. Y luego acá, entro por negativo y sale por positivo y también se toma como positivo. Dado que las leyes de Kirchhoff se tienen que expresar en términos de voltajes, porque prácticamente eso es lo que me dice, véanlo como una especie de ley de Newton, pero para equilibrio de corriente o de voltaje, como lo quieran ver, ¿no? Sumatoria de voltajes en la malla va a tener que ser igual a 0, ¿no? Y después, vean ustedes que, por un lado, tenemos la batería que impulsa la corriente, y esta batería obviamente la vamos a poner como negativa. Y ahora, ¿cómo manejamos qué caídas de voltaje se experimentan a través de las resistencias? Ok, vamos a suponer otra cosa, que este es un circuito de corriente continua, ¿no? Ok. Dicho esto, acuérdense que yo puedo relacionar la caída de voltaje a través de una resistencia en un circuito de corriente interna a través de una fórmula bastante sencilla, no sé si se la sepan. Voltaje es igual a resistencia por corriente. Viva la reina Isabel, ¿no? Es una buena manera de recordarla. Luego también algunos hacen un triángulo raro, como una manera de memorizarlo. Yo no lo recomiendo porque realmente es una fórmula fácil. Simplemente viva la reina Isabel y ya está, ¿no? Entonces se puede poner así, así y así, ¿no? Entonces, obviamente, aquí podemos ver que a través de la resistencia 2 va a pasar una corriente y a través de la resistencia 1 va a pasar la misma corriente. Pues sí, ¿no? Está en un solo lazo, por lo que la corriente tiene que ser exactamente la misma. Entonces ahí tenemos la corriente. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Posteriormente, hay que recordar que el voltaje o la caída de voltaje que ocurre entre los extremos de mi resistencia 1 por I, obviamente, va a ser E. Y esta E es la que yo quiero medir. Entonces es como si yo pusiera aquí yo tengo mi circuito y aquí yo pusiera unos cables. Y de estos cables los pelo y yo mido la diferencia de potencial que hay entre estos dos, o sea, el voltaje. Ahora, eso quiere decir que, pues obviamente, esto lo voy a sustituir por E. Y este de aquí, la I, la voy a dejar en términos de E sobre R entre 1. ¿Y por qué hice esa sustitución? Porque al final de cuentas, yo voy a dejar o voy a conocer esa expresión de E, ¿no? Despejamos y obtenemos dicha expresión de la caída del voltaje requerida. Y ya conozco todo, conozco las dos resistencias y conozco el voltaje suministrado por la batería. Entonces ahorita voy a ir anotando todas esas ecuaciones que nos van a ser útiles más al rato, ¿no? Voltaje suministrado, resistencia 1. La resistencia 1 es la que está precisamente en medición. La resistencia 2 es la otra. Ahorita les explico cuál es la que está en medición, cuál es la otra. Y finalmente, si yo divido arriba y abajo entre R sub 1,
pues arriba me va a quedar V, abajo me va a quedar R sub 1 entre R sub 1, 1, y acá me va a quedar R sub 2 sobre R sub 1. Y a eso me refiero yo con la R minúscula. La razón que hay entre estas dos resistencias la vamos a llamar como R minúscula. Bien. Ahora, estos resultados, ¿para qué los voy a utilizar? Bueno, ahorita voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y bien. Ok, esto ya lo expliqué. Esta se conoce como la tasa de resistencias, ¿no? Muy bien. Les comentaba que queremos también relacionar el incremento de E más delta E con el cambio de la resistencia. Esa es una relación que habíamos dicho previamente, para demostrar precisamente el fenómeno de la amplificación de la señal, que es prácticamente lo que ya va a estar incorporado en el P3, ¿no? Bueno, entonces aquí nosotros tenemos esta expresión de aquí, y prácticamente un incremento en E también va a representar un incremento o un cambio más bien en las resistencias. Acuérdense que cuando hablábamos de deltas, no necesariamente son incrementos, son cambios. Bien hablábamos de deltas en los sigmas, hablábamos de delta en los épsilon, y pues aquí también vamos a hablar de los deltas, ¿no? La fuente de voltaje es la única que mantenemos constante porque pues es prácticamente lo que la pila, ¿no? Y luego, aquí simplemente se despeja, sustituimos por esto de acá y finalmente el delta E va a quedar todo esto, ¿no? No creo que valga la pena hacer todo el desarrollo en el pizarrón, simplemente lo que quiero mostrar es precisamente cuál va a ser la relación entre delta E y el cambio de la resistencia. Entonces aquí nosotros tenemos una relación directa entre el voltaje y todos los cambios de resistencia que tenemos, ¿no? Bien. Ahora hacemos simplificación algebraica. Si nos vamos un poco para atrás, lo que vamos a hacer fundamentalmente es, por ejemplo, estos dos binomios los multiplico y esta R1 de acá abajo la distribuyo, ¿no? Entonces, haciendo eso, vemos aquí la multiplicación de binomios y aquí está la distribución, ¿no? Y vamos a ver, de paso, qué es lo que se nos va a cancelar. Por ejemplo, este R sub 1 al cuadrado se cancela con este, ¿no? Luego aquí tengo R1 delta R1, R1 delta R1, también se va. Luego tengo R1, R2, R1, R2, se cancelan porque este de acá. Y esto es lo único que se queda porque esto sí es diferente. Delta R1 por R2 menos R1 por delta R2. Y esto de aquí no va a ser necesario expandirlo, ¿no? Vean ustedes, nos queda esto. Y finalmente volvemos a hacer aquí otros truquitos matemáticos. Multiplicando numerador y denominador por fracciones unitarias, ¿no? Y esto de aquí, ¿para qué se hace? Se preguntarán. Bueno, aquí lo que voy a hacer es aquí ya lo voy a quitar. Y vamos a pasar entonces a la siguiente parte del procedimiento, ¿no? Tenemos ahí entonces el cambio de la caída de voltaje a través de la resistencia 1. Ojo que todavía no hemos definido qué es la resistencia 1 y la resistencia 2. Ahorita es como si solamente estuviéramos analizando un circuito genérico, ¿no? Pero no desesperen, vamos a llegar. Ok, aquí lo que hice fue multiplicar este por este que me queda al cuadrado. Y luego, el otro queda acá. Uno se hace al cuadrado y otro queda acá. Y acá arriba, lo mismo, uno queda acá y otro queda acá, ¿no? Vamos, así es. Uno va a estar aquí en el denominador y otro va a estar acá. Bien, solamente un reacomodo. Obviamente después ya viene el álgebra como tal. Aquí tenemos este a este, pues R2 se va y me queda
delta R1 entre R1 y aquí delta R2 sobre R2. Esta es la parte importante. Ya tenemos expresiones de la forma delta R entre R. Recuerden que el delta R entre R es lo que se vincula directamente con la deformación que mide mi galga. Por eso es importante haber dejado la expresión de esta forma. ¿Y qué pasa acá? Aquí lo que pasa en esta expresión, básicamente divides, ¿no? R1 más R2 entre 1 más R2, te queda 1 y ya el resto te queda acá, ¿no? Bien. Ahora, aquí vamos a volver a multiplicar por esto acá abajo y por esto acá arriba. Parece que son trucos sacados de la manga, pero el chiste es dejar acomodado esto para que nosotros podamos explicar cómo se va a relacionar este delta E. No pierdan de vista que seguimos trabajando o tratando de relacionar este delta E precisamente con estas caídas de resistencia que tenemos acá, ¿no? O cambios de resistencia relativos. Entonces, este R1 está multiplicando acá. Acuérdense que multiplicar y dividir por un mismo valor prácticamente no altera la expresión. Entonces, aquí lo hago acá y aquí lo hago acá. ¿Para qué? Bueno, aquí me queda así. Y acá lo que está pasando es que esto lo intercambio con este, ¿no? R1 sobre R1 más R2 y el R1 se queda aquí, ¿no? Vean ustedes que esta expresión ya tiene más bien la forma de acá arriba. Y acá tengo R1 al cuadrado, R2 sobre R1, ¿no? Y bien, aquí separamos esto, delta R1 sobre R1, que es la misma expresión que tengo arriba, y aquí este R1 lo reparto, ¿no? Porque estoy dividiendo un binomio entre un monomio. Esta parte de aquí pues se va a quedar igual, y pues hasta ahorita nada más, ¿verdad? Ahora, pasamos este R1 al cuadrado, es lo mismo si lo tengo acá arriba, así lo paso acá abajo en el denominador, ¿no? Algebraicamente. Luego tengo esta relación de R2 entre R1, que como ya lo definimos previamente, está relacionado con la tasa de resistencia. Bien, ¿qué más? ¿Qué más pueden ver? Pues fuera de aquí, lo demás queda exactamente igual, ¿no? Bueno, ahora, otra vez, volvemos a utilizar la fracción unitaria y la idea es que este R2 lo pase para acá, este R1 lo pase para acá y esto de aquí me sirve porque ya con esto yo ya tengo las razones de resistencias acá. Aquí yo tengo esta razón de resistencias también. Aquí yo tengo esta razón de resistencias. Reescribo esta fracción y reescribo esta fracción. Entonces, ya todo me queda en términos de relaciones de resistencias, ¿no? R2 entre R1 es pues la R minúscula, así que todo esto se va a hacer R minúscula. Y lo que no se haga R minúscula, prácticamente es delta R1 entre R1 y delta R2 sobre R2. La diferencia es que aquí lo tengo en forma de resta y aquí lo tengo en forma de suma. Y bueno, aquí finalmente lo voy a convertir a esto y ya lo dejo más abreviado y ya me puedo enfocar finalmente en esta parte de aquí. Ya está quedando más claro que existe una relación entre delta E y delta R sobre R, ¿no? Que era prácticamente la idea a la que queríamos llegar. No obstante, este factor eta no constituye una relación lineal. Entonces, ya al final, nosotros vamos a ir designando el rol que va a cubrir R1 y R2. Primero, en R1, como ya se habrán imaginado desde el principio, ahí vamos a poner la galga. Por algo habíamos puesto ahí el diferencial de potencial, ¿no? El delta E la pusimos en torno a R1, por lo que la resistencia de 1
va a tomar el valor de R sub G. Entonces, el cambio de delta R1, pues es el cambio de delta RG. Obviamente nosotros vamos a ver un cambio en la resistencia de la galga, porque ese es el principio operativo del mismo, ¿no? Posteriormente, ojo, R2 es una resistencia fija, de tal manera que R2 sea RB y delta R2 sea 0, porque es fija, no va a tener ningún cambio. Esa resistencia, ¿cuál es la idea que hay detrás de ella? Bueno, que me sirva como referencia, ¿no? Entonces voy a tener una resistencia de referencia y voy a partir de esa, con los cambios que tenga con delta R1, relacionar pues precisamente los cambios que tenga en la resistencia de mi galga. Entonces, si nosotros sustituimos todo lo que ya vimos con esto, van a ver que primero el término eta, pues primero el delta R2 se va y el delta R1 me va a quedar delta RG sobre RG. R va a seguir siendo la razón de las resistencias y finalmente, vean ustedes que R, ahora, en vez de hablar de R2 sobre R1, ya les di un rol a cada una. R2 es mi resistencia base o mi resistencia de referencia y R1 es la resistencia de la galga. Entonces, a partir de esta configuración, yo voy a amplificar la salida de señal de mi galga y ya lo puedo incluso relacionar con algunos conceptos relacionados con lo que vimos la clase pasada, ¿no? Entonces, sabemos por el tema de la clase pasada que precisamente la relación de la resistencia de la galga, el cambio entre su resistencia base, va a ser igual a la deformación medida por precisamente el factor de galga, el gauge factor. Y esto otra vez se sustituye acá y finalmente nosotros podemos empezar a linearizar esto de esta forma, utilizando no solamente esta expresión de aquí, sino dejarla con esta expansión en serie. Y vean ustedes que tras haber linearizado, nosotros empezamos a graficar. Por un lado, aquí yo voy a tener lo que nosotros vamos a medir en la deformación y el eje de las Y es el famoso factor no lineal eta. Entonces, vean ustedes que un factor importante tiene que ver con la relación que hay entre la resistencia base y la resistencia de la galga, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ver si la R se va haciendo más grande, ¿qué significa? Que la resistencia base va a tender a ser mucho mayor que la resistencia de la galga. Yo lo que necesito es que este factor lineal esté por debajo del 2%, porque si no, me va a inducir precisamente errores de carácter no lineal. Y pues, como les comentaba, este término al ser no lineal, obviamente que si yo empiezo a meter valores muy grandes de épsilon, voy a obtener valores que me van a afectar el comportamiento de eta, ¿no? Entonces aquí está toda esta cuestión de acá. Nosotros obviamente queremos dejar esta relación de forma lineal para que sea precisamente predecible. Un factor de galga común, como ya dijimos, es igual a 2, que es el del constantán, acuérdense. Entonces, con el factor de galga igual a 2, nosotros podemos, trabajar sin ningún problema en metales, pero pues ya en materiales poliméricos podemos empezar a ver problemas precisamente de deformaciones grandes y precisamente eso puede meter ruido o problemas también al proceso de medición, ¿no? Entonces, este potenciómetro tiene cuestiones de no linearidad. Ok, ¿qué podemos decir en conclusión de todo lo que hemos desarrollado? No hemos podido deshacernos del todo de ese término no lineal, lo cual lo vuelve más difícil de operar conforme estamos trabajando con deformaciones más grandes. Mientras más grande la deformación, mayor el error, ¿no?
y pues entonces el rango del circuito potenciómetro depende del error relativo inducido por las no linearidades intrínsecas del circuito. Es decir, una desventaja del potenciómetro es que a deformaciones grandes, en conclusión, vamos a tener comportamiento no lineal. Por lo tanto, una alternativa a este problema es utilizar un puente de Wheatstone. Y la ventaja que tiene el puente de Wheatstone es que es lineal y no tenemos que estarnos preocupando de que si la deformación es grande o es pequeña, ¿no? Por eso vamos a hacer uso de este dispositivo de amplificación, ¿no? Vean ustedes. El puente de Wheatstone también me permite amplificar cargas tanto estáticas como dinámicas. Es decir, si bien ustedes recuerdan que el tipo de material de la galga me afectaba para si era una aplicación estático-dinámica, el puente de Wheatstone se adapta a todo tipo de galgas, ¿no? Ustedes tal vez han visto el diagrama previamente. Básicamente es una configuración de 4 resistencias, ¿no? De las cuales, aquí otra vez está el principio del potenciómetro. Es decir, esta es una forma de potenciómetro donde yo relaciono esta diferencia de potencial y yo conecto la batería o la energía los otros dos extremos. Ahorita van a ver por qué está configurado de esta manera. Y otra vez vamos a tener que recurrir a las leyes de Kirchhoff. Aquí tenemos este lazo. Entonces, acuérdense que cuando nosotros trabajamos leyes de Kirchhoff, tenemos que aplicar leyes de mallas y esas mallas se igualan a 0. Para el par de alumnos que el día de hoy llegaron tarde, no voy a decir quiénes, ustedes lo saben en el fondo de su corazón, ustedes saben también pues, oye, ¿qué es eso de Kirchhoff? No lo vi, sí, porque llegaron tarde, ¿no? Entonces, va de nuez Kirchhoff, ¿no? Ok, vamos a trazar un lazo. Ustedes pueden agarrar el lazo que quieran, ¿eh? No necesariamente tiene que ser, cualquiera va a funcionar para aplicar el principio. Entonces, por aquí pasa la batería, la corriente 1, luego esta la vamos a hacer por afuera, voy a involucrar la resistencia 2, la resistencia 1, y finalmente sale por aquí, ¿no? Entonces, pues como siempre, ponemos la polaridad de las resistencias. Aquí, por ejemplo, pasa de positivo a negativo, hay una caída de voltaje y aquí hay subidas, ¿no? Por lo tanto, otra vez, ahí aplicamos la ley de Kirchhoff y sacamos la primera ecuación. Nada del otro mundo. Después, sabemos que, veamos, que BAB es igual a R1 por I1. ¿Por qué? Porque, vean ustedes que esta resistencia, chicos, representa la caída del voltaje entre A y B. Ahorita les voy a explicar por qué es importante identificar esa caída de voltaje. Y ahí está. Parecido a lo que hicimos con la E previamente, pero con la E, ¿no? Es decir, aquí lo que estamos representando en los puentes de Kirchhoff es, ok, puentes de Wheatstone, a través de la ley de Kirchhoff es R2 por I1 más R1 por I1, ¿no? Y aquí, el voltaje que hay entre A y B, o la caída de voltaje entre A y B, va a ser igual a la corriente que está pasando por la resistencia 1. Entonces es R1 por I1, y aquí pues esto queda prácticamente como voltaje AB. Asimismo, vamos a utilizar I1 como nuestro pivote y dejar que I1 sea voltaje de AB por R1. Entonces aquí va a estar R2 entre R1 por voltaje de AB. Aquí salió chueca. Y finalmente menos B. Y esto igual a 0, ¿no? Y aquí pues es donde ya sale el despeje usual. Van a despejar voltaje de AB en términos de voltaje de carga acá abajo, ¿no? Bien, entonces, no hay que perder de vista esto porque lo vamos a utilizar más al rato, ¿no? Voltaje R1 sobre R1 más R2. Bien, dicho esto, continuemos.
se va a trabajar de la misma manera con el lazo interno. El lazo interno, aunque se vea medio raro, medio chueco, lo van a trabajar aquí. Esto obviamente va a requerir el uso de otra corriente. Vamos a estar analizando desde acá adentro. Y vean ustedes que el voltaje pasa de positivo a negativo y luego pasa de negativo a positivo en R3 y de negativo a positivo en R4. Y pues planteamos de manera similar, ya al final, tras despejar, el voltaje ahora es entre A y D, o sea, entre este extremo y este extremo, me va a dar R4 y hago un planteamiento similar al que ya tenía aquí. Al final, esto me va a quedar voltaje de AD es igual a voltaje de R, ¿qué? De R4 sobre R3 más R4, ¿no? Ya si ustedes quieren hacer el desarrollo, pues lo hacen en torno a R4 nomás, ¿no? Bien, y al final, ¿para qué me sirvió haber encontrado BAB y BAD? Ah, porque si yo tomo este camino y luego tomo este camino, si se dan cuenta que salud, voy a tener este camino en total que corresponde a E, ¿no? Y es precisamente lo que vamos a hacer. El voltaje de E es la diferencia de potencial entre B y D, tal y como está representado aquí. Ahora, hay que tener en cuenta que BAB es lo mismo que BB menos BA y BAD es lo mismo que BD menos BA. Es decir, básicamente lo mismo que el movimiento relativo que ustedes veían en física, lo pueden representar como un voltaje. ¿Y para qué me sirvió esta artimaña? Vean ustedes que esto precisamente me va a dejar BB menos BD. ¿Y qué pasa con BA? Se eliminan, exactamente. Muy bien. Entonces aquí nos queda esto. Entonces, vemos que BB menos BD, que es igual a BBD, es igual a BAD, BAB menos BAD. Y esto de acá, tras haber igualado todo esto, encontramos que es igual a BAB menos BAD. Y esto, pues es la resta de estas dos fracciones, fundamentalmente, ¿no? Y ahí es donde se hace un poquillo de talacha, se saca el voltaje de la batería como factor común y pues sumamos las fracciones. Bien, vean ustedes que esta fracción es mucho más sencilla algebraicamente de lo que habíamos obtenido con el potenciómetro. Esto ya refleja una importante ventaja del puente de Wheatstone sobre el potenciómetro, donde nosotros en el potenciómetro incluso teníamos términos no lineales, ¿no? Bien, y aquí está la parte importante. Este es el principio fundamental. Para poder calibrar el puente, ojo, todavía no estamos haciendo ninguna medición. Para poder calibrar el puente, este puente tiene que quedar balanceado. Y para que quede balanceado, el valor de E tiene que ser igual a 0. De tal manera que cuando yo hago la medición del voltaje, le pongo aquí una terminal. Y aquí le pongo otra terminal y la conecto a un dispositivo que se utiliza para hacer mediciones eléctricas. ¿Cómo se llama ese dispositivo? Usualmente si ustedes quieren medir voltajes, resistencias, ¿cómo se llama el dispositivo? Un multímetro. Entonces, básicamente lo que está pasando aquí, esta E, en la vida real ustedes la pueden sustituir por un multímetro. Y el multímetro, ¿cuánto les va a marcar si el puente está balanceado? 0. 0. Entonces, al estar balanceado, esta E va a ser igual a 0. ¿Por qué la V no puede ser 0? Porque ahí estoy poniendo que V no puede ser 0. Ok. Hay dos razones por las que estoy poniendo esa desigualdad. Primero, porque si E es igual a 0, obviamente o este tiene que ser igual a 0, ¿no? Es decir, es como si ustedes factorizaran una ecuación cuadrática y ustedes dijeran, ok, tengo el factor 1 y el factor 2. El producto de esos dos factores me da 0. Cuando yo tengo el producto de dos factores y ese me da 0, yo sé que puede ser o el primero o el segundo, ¿no? Y se infiere que pueden ser incluso los dos. Sin embargo,
V no puede ser 0. Y ahí está la segunda razón. ¿Por qué V no puede ser 0? ¿Qué es V? ¿El voltaje de qué? De la batería. No tiene sentido comprar una batería de 0 volts, ¿no? Por eso este es desigual a 0. Y lo que va a ser igual a 0 entonces va a ser el otro factor. Si yo quiero igualar una fracción a 0, pues con el puro numerador tengo. Nomás me tengo que asegurar que el denominador no se me haga 0, ¿no? Entonces, ahí llegamos, ¿no? Para que el puente esté balanceado, chicos, R1 por R3 tiene que ser igual a R2 por R4. Ya está. Mucho más sencillo que las relaciones no lineales del potenciómetro que habíamos tenido, ¿no? Obviamente, lo del balanceo del puente me va a servir para calibrarlo. Una vez que lo tengo balanceado, cualquier desbalance se va a interpretar como un cambio en la resistencia. Porque al final de cuentas, la galga es una resistencia variable. Yo quiero que varíe para poder hacer la medición. Pero primero lo tuve que balancear. Es como cuando balancean una balanza, válgame la redundancia, ¿no? Tienen su balanza de brazos y la calibran para que el 0 esté justamente en el punto deseado. Esto es lo mismo. Muy bien. Ahora, lo que les comentaba, hay que balancear el puente antes de aplicar alguna carga para que no haya ruido, ¿no? Y bueno, pues esto del cambio de voltaje, ¿de dónde sale? Esto del cambio de voltaje sale aquí. Y es un desarrollo muy similar a lo que ya habíamos visto previamente. Cuando yo quiero encontrar o relacionar precisamente el delta E con un delta R, pues lo que yo tengo que hacer es que este delta E quede de una manera que esté ligado a un delta R sobre R, parecido a lo que ya habíamos trabajado previamente con el potenciómetro, ¿no? Entonces nos vamos para adelante, esto de aquí ya quedó, y precisamente voy a rescatar una expresión antes de continuar. E es igual a V por R1, R3 menos R2, R4. Y acá abajo vamos a poner R1 más R2 por R3 más R4, ¿no? Y aquí cerramos. Entonces, para poder encontrar el delta E, básicamente lo que tengo que hacer es hacer una resta, unos cambios con los pequeños deltas. O sea, R1 más delta R1 por R3 más delta R3 menos R2 por delta R2 más R4 por delta R4. Parecido a lo que ya hicimos para el potenciómetro. Igual acá abajo, R1 más delta R1 más R2 más delta R2 por R3 más delta R3 más R4 más delta R4, ¿no? Ok. Al final, para fines prácticos, esto V es constante, este delta E es el que me interesa y prácticamente este chorizo lo podemos poner como A y este otro chorizo lo podemos poner como B. Listo. Ahora. Bien. Y esto nos va a permitir enfocarnos. A diferencia de lo que ocurría con el potenciómetro, lo que vamos a hacer aquí, al expandir estos términos, vamos a matar los términos no lineales. Entonces, vean ustedes que cuando yo expando esto, voy a tener algunos términos de naturaleza no lineal, sobre todo estos productos de deltas, que serían problemáticos, ¿no? Entonces, como el puente está balanceado, R1 y R3 se va a cancelar con R2 y R4. Al final, tras haber hecho esas cancelaciones, tanto de los términos no lineales como del puente balanceado, vamos a tener estos 4 términos, ¿no? Y pues lo mismo se hace con... ok. Aquí lo que sigue es simplemente otra treta algebraica. Sacamos R1 por R3 como factor común. Y aquí me va a quedar R1 y R3, se lo divido a esto y me va a quedar delta R3 por R3.
aquí me va a quedar delta R1 por R1, ¿no? Ahora, si saqué R1 y R3, ¿por qué aquí sale un R4 y por qué aquí sale un R2? Porque, acuérdense, R1 y R3 es igual a R2 por R4. Entonces, aquí en vez de sacar R1 y R3, es como si sacáramos R2 y R4. Entonces, sacas R2 y R4 y te queda delta R4 sobre R4 y delta R2 sobre R2. Puras expresiones del tipo delta R sobre R, que son precisamente las que estamos buscando, ¿no? Después, dicho esto, pues para B, ¿qué vamos a hacer? Tenemos este denominador. Aquí pues expandimos todo esto. Básicamente es multiplicar dos, a ver, binomio, trinomio, ¿cómo se llama el de 4? Cuatrinomios, ¿no? Y pues para ahorrarles ese tedio, pues aquí yo ya me lo aventé. Les hice ese favor a la comunidad. Y obviamente aquí igual vamos a cancelar la identidad del puente balanceado y vamos a quitar los términos de orden superior, ¿no? Los términos de orden superior pues son todos los deltas por deltas, ¿no? Son muy chicos y nos van a traer nomás problemas. Y pues R1 y R3 es igual a R2 y R4, ¿no? Ajá, igual. Y ahí lo que va a pasar es que estos ya, R1 y R3 se va. Ah, no, aquí se duplica, ¿no? No se cancela, ojo. Bien, ¿ok? Entonces tenemos todo esto. Parece que no hemos llegado a buen puerto, pero para eso vamos a tener un mayor insight algebraico, ¿no? Una mejor perspectiva algebraica. Pues vamos a factorizar, ¿no? Y ustedes dirán, pues, ¿qué? ¿Qué factorizo ahí? Sí, no se ve claro. Pues primero, vean ustedes que tenemos unos términos de R1 por delta R3 y R2 por delta R4 y R3 por delta R1 y R4 por delta R2. Solamente hace falta ser buenos observadores, ¿no? Después, ¿qué pasa con esto? Estos términos de aquí también los puedo eliminar porque en comparación con estos de aquí, estos son muy pequeños. Los acomodé solamente para ejecutarlos. Y ya, solamente nos quedamos con esto. ¿Y que saco como factor común? R1 por R3. Entonces, saco aquí el R1 por R3, aquí me queda un 2. Aquí me va a quedar R1, R4 sobre R1, R3, R4 sobre R3. Y finalmente aquí tengo R2 por R3. Y pues aquí saco R1, R3, me va a quedar R2 entre R1. Bien. Entonces, ¿aquí qué hice? Se ve medio raro lo que hice, ¿no? Dividí y multipliqué R1, R2. ¿Para qué se hace eso? Bueno, primero metí este R1, R2 de vuelta al paréntesis. Aquí me va a quedar 2R1, R2. Luego, el que sigue por ley distributiva me queda R4 por R1 por R2 entre R3. Y finalmente R2 entre R1 por R1, R2. Pues los R1 se va y el R2 se cuadra, ¿no? Esto tiene cara de que va a ser un binomio al cuadrado. Nomás aquí falta que tenga un R1, ¿no? Aquí falta que sea un R1 al cuadrado. Y ya puedo yo dejar este binomio. Además de que aquí este R1 se cancela, ¿no? Pero recuerden, como siempre, R1, R3 es igual a R2, R4. Aquí nosotros en este término, en este pequeño término de acá, vamos a tener R1 por R2 y R4. Pero R2 y R4 es lo mismo que R1, R3. Y acá abajo tenemos R3. Se van los R3 y me va a quedar R1 al cuadrado. Por lo tanto, si aquí tengo R1 al cuadrado, aquí tengo R2 al cuadrado y aquí tengo 2R1, R2, ese es un binomio cuadrado, un trinomio cuadrado perfecto. Y prácticamente me va a quedar esto de acá, ¿no? Bien. Ahora sí, tras haber hecho todo este periplo algebraico, vamos a
sustituir las expresiones simplificadas y lo que nos va a quedar es prácticamente esta expresión de aquí. Vamos a refrescar un poco la memoria, ¿no? ¿Qué era A y qué era? Bueno, el caso de B ya sabemos qué es, pero ¿cómo nos había quedado A, no? Y creo que se me pasó. Bueno, me voy para atrás y ya. A, entonces será igual a R1 por R3 por delta R3 sobre R3 más delta R1 entre R1 menos delta R4 sobre R4 menos delta R2 sobre R2, ¿no? Y luego, después vimos que B habíamos tenido R1, R3, R1, R2, R1 más R2 al cuadrado, ¿no? Entonces, cuando nos regresamos a esta expresión, prácticamente sería dividir estas dos. Por un lado, tenemos que el cambio de delta E registrado por el multímetro sería A, que es R1, R3, por todo esto, ¿no? Ahorita les voy a explicar por qué no cancelé aquí el R1. Porque sí parece extraño que no haya cancelado el R1. Bien. Ahora, esto lo dividimos entre B, que es R1, R3, R1, R2. Y esto está multiplicado por R1 más R2 elevado al cuadrado, ¿no? Bien, todo esto también multiplicado por este voltaje de la batería. Ahí está, ¿no? Bien, la razón por la que no cancelé R1 es porque lo voy a cancelar acá. Este se va con este. Y cuando yo tengo el denominador aquí, finalmente es lo mismo si yo tengo este así, luego este queda así, y finalmente aquí ya está toda la expresión, ¿no? Y ya tengo una relación directa entre delta E y delta R3 y delta R entre R, ¿no? Ok, bien. Ahí está. Esta es la relación del puente de Wheatstone. Ok. También lo expresan en términos de la relación R, que ya definimos acá. Y aquí está ya la relación ya con la galga, ¿no? Y precisamente esto va a ser importante, porque acuérdense que algunas resistencias del puente de Wheatstone las vamos a sustituir por precisamente galgas extensiométricas, ¿no? Vean ustedes. Por ejemplo, el factor de galga va a ser igual al cambio de voltaje a través de la galga y la deformación que va a medir. Es decir, la amplificación que yo voy a tener va a estar dada por esta expresión, ¿no? Y delta E, pues es igual a todo esto que ya sacamos aquí. Por lo tanto, esta expresión que tengo aquí simplemente la termino nomás dividiendo entre epsilon y ahí está la expresión como tal, ¿no? Esta expresión es la que nos va a permitir entender, ojo que esta es una constante, ¿eh? R va a ser una constante. Por lo tanto, vean ustedes que esto es lo único que pudiera decirse que no es lineal, pero como no varía, no hay un delta elevado al cuadrado, pues ahí tenemos esa expresión lineal que nos permite poder hacer la amplificación de la señal de una forma más versátil, ¿no? Ok. Bueno, eso sería todo por este video. No olviden suscribirse al canal para apoyarlo, darle clic al video anterior. Asimismo, también les recomiendo darle clic a la campanita para recibir cualquier actualización. Por ahora sería todo. Nos estamos viendo y agradezco su atención.